Hola a todos y todas, bienvenidos de vuelta a Educación para la Vida, el proyecto que quiere mostrar una manera alternativa de hacer educación, de enseñar, de hacer activismo y en fin de cuentas también de inducir al cambio social. Hoy les quiero mostrar una dinámica que nos permite hablar del sistema digestivo a partir de la experiencia común de los participantes. Y esto lo vamos a hacer a través de la dramatización o roleplay. Para realizarla vamos a ocupar unas hojas en blanco, unos lapiceros y unas fichas que pueden descargar e imprimir a través del link que les dejo en la descripción. Lo primero que vamos a hacer es crear dos grupos. Repartimos una tarjeta cada uno. Las tarjetas son muy parecidas, solo cambia la primera frase. Como ven, básicamente los invitamos a hacer una lluvia de ideas, a reflexionar sobre las causas de estos problemas y sobre los remedios o unos consejos que se pueden proporcionar a las personas que tengan estas molestias. Esta dinámica descansa sobre la idea, el principio, que los participantes ya tienen los conocimientos, ya tienen una memoria corporal, digamos, de los que son las causas de estas molestias y de lo que se puede hacer para solucionar. La digestión es algo de todos los días. Lo que nos falta a veces es reflexionar, es concentrarnos sobre nosotros mismos, reconstruir relaciones de causa-efecto y poderlas verbalizar. Otro objetivo es lo de compartir los conocimientos, porque a veces los conocimientos pueden estar dispersos entre los participantes del grupo. Entonces, esta dinámica nos permite socializar estas nociones para que las personas que hayan tenido una luz, una intuición, puedan difundirla y compartirla entre los demás participantes. Vamos a dar unos 10 minutos para que el grupo pueda sacar estas ideas. Y en la segunda fase entregamos otras tarjetas que invitan a imaginar una dramatización de las ideas que han creado en la primera fase. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Porque es más divertido. Una dramatización nos permite compartir los mismos conocimientos, pero de manera dinámica, divertida, entretenida, sin aburrirse. Doctor, tengo un problema. Fíjese que se me producen muchos gases en mi intestino y lo peor es que me duele. Así. ¿Y qué ha estado comiendo últimamente? ¿O a qué usted cree que se debe ese síntoma? La segunda fase es también importante porque nos permite a los facilitadores o las facilitadoras abrir unos paréntesis sobre determinados conceptos que nos parecen importantes. Por ejemplo, si en el enumerar las causas escuchamos algo que nos parece importante remarcar, podemos dejar que se termine la representación y volver a profundizar sobre lo que nos parece interesante. Esta dinámica nos permite introducir varios conceptos claves del sistema digestivo a partir de la experiencia común de los participantes. Sí. Y cuando uno tiene ansiedad, ¿qué tipo de comidas busca? Lo que dulces. Es cierto. Pero entonces, cuando comemos mucho dulce, ¿qué nos pasa a nosotros? Se eleva el azúcar. Se eleva el azúcar, pero se sube muy rápido. Durante poco Y tiempo. después vuelve a Y bajar luego vuelve a y Y otra vez a buscar qué comer. Hablar de la fase gástrica, la que se da en el estómago, nos puede llevar a hablar hasta de las combinaciones de alimentos. O hablando de la fase intestinal, podríamos introducir el tema de las fermentaciones, de las putrefacciones, de los gases, de las inflamaciones, hasta llegar, por ejemplo, al tema de la fisiología del azúcar en nuestro organismo, es decir, cómo nuestro cuerpo mantiene niveles constantes de azúcar y así entonces hablar de los picos glucémicos o de la fase cetónica. Por supuesto, son temas bastante delicados, requieren una cierta preparación, entonces les recomiendo estudiar mucho, leer mucho antes de llevar a cabo esta dinámica. Después de que se lleva a cabo la dramatización con los varios paréntesis
de información nutricional, es el tiempo también de las preguntas. Los participantes estarán bien vivaces, bien alegres y se animarán a compartir sus vivencias, sus ideas, sus propuestas alternativas, y es un momento muy participativo en el que se enriquece la dinámica con más contenidos. Yo creo que es una dinámica muy interesante que permite de tocar un tema complejo de manera divertida, muy satisfactoria. A mí me gusta mucho, por esto se la estoy compartiendo. Y de último, una comunicación para ustedes que están viendo este video. Les invito a compartirlo también con educadores, padres de familia, activistas y toda persona que lo pueda aprovechar. También les invito a visitar el link a la página principal del proyecto que les dejo aquí en la descripción. Y ahora sí es todo, me despido y nos vemos al próximo video. Chao, chao.